buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Claudia Furiati, directora de comunicaciones del Instituto. Claudia, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, esta audiencia tan querida. Vamos a hablar de un tema fundamental para el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y por supuesto para el país. Y bueno, a continuación nuestro panel de invitados. Gracias. Gracias, Claudia. También nos acompaña el economista Rodrigo Calderón, académico asociado del Instituto. Rodrigo, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Rodrigo. En este programa estaremos abordando el reciente reingreso de Ecuador al CIADI. Para esto nos acompañará el doctor Hernán Pérez Luz. Hernán Pérez Luz es socio cofundador de la firma Coronel y Pérez. Ha representado a la República del Ecuador en negociaciones diplomáticas. Asimismo, ha sido asesor legal de la Procuraduría General del Estado, la Presidencia de la República. Es delegado del Ecuador ante la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, y es columnista de Diario El Universo y del diario La República. Doctor Pérez Luz, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes, a Rodrigo, a Claudia, a ti, Danilo, y a todos quienes nos están siguiendo. Gracias por acompañarnos, es un gusto. Doctor, el pasado 21 de junio, Ecuador firmó el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, CIADI, lo cual fue celebrado por algunos actores políticos del país y denunciado por otros. ¿Puede, en primera instancia, explicarnos de qué trata el convenio del CIADI y si volver a pertenecer al mismo sería positivo o negativo para el país? Gracias. El CIADE es una convención internacional. Hoy en día cuenta con 163 adherentes, es decir, es una de las convenciones, diríamos, multilaterales más exitosas porque tiene la mayor cantidad, un buen número de adherentes en el mundo. Forman parte del CIADI países de distintos tamaños de su economía y distintos estados de desarrollo, países desarrollados, países emergentes, países en vías de desarrollo, países del África, de América, de Asia, etc. La convención nació en 1965 bajo los auspicios del Banco Mundial. De alguna manera, esta convención responde a la necesidad de crear un marco legal para solucionar controversias que pueden surgir entre los inversores extranjeros y los países anfitriones de esa inversión. Y la idea es de que esta convención de alguna manera facilite el flujo de inversión extranjera directa. Por mucho tiempo la convención quedó de alguna manera un poco dormida. Había mucha resistencia por parte de los países en desarrollo de adherirse a la convención. Los primeros adherentes casi todos eran países desarrollados. ¿Cuáles eran probablemente los obstáculos para esta adhesión? La visión que perduró por mucho tiempo de que las controversias entre extranjeros y el Estado anfitrión en materia de inversión no eran realmente divergencias internacionales, sino que eran divergencias que tenían que solucionarse por las cortes locales, por las cortes nacionales. Es decir, no, en estos conflictos no tenía por qué intervenir un tribunal extranjero. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Poco a poco los países se dieron cuenta de que no se trataba realmente de ceder a un órgano permanente, sino que básicamente caía en la libertad de los estados
de someter a un arbitraje sus decisiones, sus controversias, o simplemente que no lo hacía y esas controversias se ventilaban ante la justicia ordinaria. Esta convención, de alguna manera, que es una de las cosas que quedaron pendientes, si usted quiere, luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ahí se planificó, digamos, el marco de arquitectura financiera mundial, con la creación del Fondo Monetario, ¿verdad? Y luego vino la creación del Banco Mundial, iba a asegurar el desarrollo ordenado de las economías, pero quedó pendiente siempre dos cosas: el tema del comercio internacional. Hubo una carta, en la Carta de La Habana del año 48, que lamentablemente no tuvo mucho éxito, y que es ahora el equivalente a la OMC. Después de tanto tiempo se logró cerrar un poco. Y el tema de la inversión extranjera directa, de alguna manera recién en el 65, como le digo, se aprueba esta convención. El Ecuador se adhirió a esta convención en el año 86 y se ratificó en el año 2001. Lamentablemente el Ecuador se salió, digamos, denunció el tratado en la época del presidente Correa, y hemos permanecido fuera de la convención del CIADE por casi más de 12 años prácticamente. Durante ese tiempo, a raíz de la adhesión del Ecuador, ¿verdad?, se firmaron varios tratados de inversión directa, de protección de inversión. La convención no hace sino, en pocas palabras, crea un organismo, un centro administrativo, y crea y establece una serie de reglas de arbitraje, a las cuales la convención, pues, per se no obliga a los estados a someter a arbitraje sus diferencias con los inversores. Eso es importante. La convención per se no es vinculante, en el sentido de que no toda disputa con los inversores tiene que someterse a una regla. Se necesita un segundo paso, ¿verdad? El dar el consentimiento. Y ese consentimiento puede darse de varias maneras. La manera más tradicional es a través de estos convenios bilaterales, ¿verdad?, de protección de inversiones, en las que ahí cada país negocia con otro país, ¿verdad?, un marco de protección de inversiones, y como consecuencia de eso, dicen, se someten a las reglas del CIADE. Puede ser también a las reglas de un CITRAL, de otro organismo. O básicamente pueden resolver que no van a someterse a ningún arbitraje internacional, sino que se someten a la decisión de los tribunales locales. Otra forma de adherirse a la convención, ¿verdad?, o de hacer, digamos, de alguna manera, darle vida, aplicarla, mejor dicho, hacer obligatorio el arbitraje, es si las partes, es decir, si el Estado anfitrión y un inversor extranjero, ¿verdad?, firman un contrato de petróleo, por ejemplo, y al final ponen que se someten a un arbitraje bajo las reglas del CIADE. Esas son las fórmulas más comunes que se puede uno someterse a arbitraje. ¿Qué sucedió en el año 2008? Desde el año 2008 en Ecuador se aprobó, como sabemos, la Constitución de Montecristi. En esa Constitución, lamentablemente, se introdujo un artículo 422 que básicamente parecía estar dirigido para que el Ecuador no pueda someterse a arbitrajes internacionales a través de tratados, ¿verdad? Y a raíz de eso, el presidente Correa comenzó a declarar, a salirse primero del CIADE. No era necesario, porque ya le digo, el CIADE per se no somete a arbitrajes a todas las controversias, sino que crea el primer paso. El segundo paso es que el Estado dé su consentimiento para que en este arbitraje, con este inversor extranjero concreto, se sometan las controversias a arbitraje. Pero bueno, lo importante es que la denuncia que hizo el presidente Correa, la salida nuestra del CIADE, significó, pues, un mensaje a la comunidad internacional de que en el Ecuador iba a ser muy complicado, ¿verdad?, que someter a arbitrajes las diferencias con
los inversores. Debo advertir que durante la presidencia de Correa sí se sometieron a arbitraje muchos contratos, contratos con la China, por ejemplo, pero se hacían de manera ad hoc, en contratos por contrato. No había un tratado, ¿verdad?, bilateral que obligase a someter a cualquier diferencia con los inversores a soluciones arbitrales. Lamentablemente pasó esta constitución y con el paraguas de este bendito artículo, que ya lo podemos analizar más adelante, ¿verdad? El Ecuador prácticamente se comenzó a aislar de la comunidad internacional en cuanto a inversión extranjera. Rodrigo, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo evalúa este reingreso de Ecuador al CIADI? ¿Puede esto convertirnos en un punto más atractivo para atraer inversiones? Por supuesto, eso va a dar confianza a muchos inversionistas, ¿no? Y aún más, yo creo que esto va a ser muy importante para algo que ya algunos políticos lo denuncian como algo negativo. Hay políticos de oposición que ya han observado de que el acuerdo con el CIADI va a conducir pues, a la privatización de los activos del Estado, ¿no? Y esto es, ahora, esto del CIADI puede facilitar la privatización a través del sistema de concesiones. Esto es, ir reemplazando la inversión pública con inversión privada. Entonces, y esto es algo muy positivo. Lo que el país requiere en inversiones en los próximos años, ¿no? Pongamos en el área de electricidad, lo que es generación, transmisión y distribución de electricidad, en lo que es agua en lo que es agua potable, tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, y en lo que es telefonía, ¿no? Lo que requiere el país son miles de millones de dólares en los próximos años. Y esas inversiones, ¿no?, pueden llegar al Ecuador, ¿no?, por vía privada. Esto es, podemos conseguir fines públicos con medios privados, ¿no? Entonces, de esta manera, la finalidad de las concesiones, y que esto podría ser facilitado al haber un arbitraje a través del CIADI, ¿no? Esto va a permitir reemplazar la inversión pública por la inversión privada. 1. 2, vamos a tener mejores servicios públicos, ¿no? Y 3, también se va a eliminar la principal fuente de corrupción en el país, que es justamente la inversión pública, ¿no? Ahora, entonces, la finalidad de las concesiones, que valga la pena esta ocasión para aclarar, no sería pues generar ingresos para el Estado. La finalidad de las concesiones es sustituir la inversión pública por inversión privada y tener mejores servicios públicos. Ahora, cuando hay políticos que van a malbaratar los activos, eso no es así, porque justamente un proceso de concesiones bien llevado a cabo, no más vale bloquea cualquier corrupción o minimiza la corrupción, ¿no?, que pueda haber dentro de las concesiones que se puedan otorgar. Y esto es porque antes de hacer tal o cual concesión, no, tienen que ser realizados estudios por empresas internacionales que se dedican, bien sea al área de electricidad, al área del agua, al área de las comunicaciones, ¿no? Y entre otras cosas, se valoran los activos, por supuesto, se valoran las inversiones futuras necesarias, ¿no? Y de esa manera entonces se pueden establecer términos, ¿no?, convenientes para los ecuatorianos, ¿no?, al celebrar estas concesiones. Y como digo, lo que se va a lograr es, en resumen, es sustituir inversión pública por inversión privada y tener mejores servicios públicos. Claudia. Sí, yo quería, bueno, un poco revisando una nota de Diario Universo donde se hace un balance de lo que fue, digamos, las últimas participaciones de Ecuador en el CIADI en la primera década de este siglo. Hace referencia a que dentro de todos los casos arbitrados, el 50% de los casos fueron a favor de Ecuador y el otro 50% fueron retirados antes de tener una sentencia en firme. Perdón, el 50% ha sido a favor de Ecuador o ha sido retirado antes de tener una sentencia en firme. Y el otro 50% castigó al país con importantes multas por considerar que Ecuador había incumplido en sus contratos. Esto es uno de los argumentos que quizás surgen a la hora de entender este tipo de convenios de tratado, y quisiera que el doctor Pérez Luz nos indique, por ejemplo,
¿qué implicó para Ecuador estar una década o 12 años, como él bien señaló, fuera del CIADI en términos de ventajas y desventajas, para que entendamos mejor los beneficios? A ver, la adhesión nuestra, la presencia del Ecuador en CIADI, como la de cualquier país, no se la puede balancear, no garantiza de que el Ecuador gane o pierda. Es decir, el Ecuador va a ganar o perder en sus juicios arbitrales en el evento, dependiendo de qué decisiones ha tomado. A ver, los inversores no vienen a un país, no van a un país para litigar. Ellos el llevar a un tribunal arbitral o alguna, demandar al Estado o a la entidad pública contratante es la última opción a la que recurre un inversor extranjero. Nadie vierte millones de dólares en una explotación petrolera y asume grandes riesgos con la idea que más adelante vamos a retirar. Entonces, si el Ecuador recibió estos laudos arbitrales adversos, básicamente es porque un tribunal extranjero encontró, ¿verdad?, que las conductas adoptadas por el gobierno eran conductas que no violaban el trato justo, constituían una expropiación, etc. Miren, en términos comparativos, el Ecuador no tiene un sector de inversión extranjera importante. No somos un país con un sector externo realmente de peso, digamos. Si usted lo compara con Colombia o con Perú o con Chile, lo que forma parte del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, de la inversión extranjera, en términos proporcionales relativos, no es significativo. No es significativo. Sin embargo, curiosamente, cuando usted compara el número de litigios internacionales que el Ecuador de alguna manera sufrió o provocó, ¿verdad?, depende de cómo usted lo mire, con respecto a Chile, Perú y Argentina y Colombia, se va a llevar la sorpresa de que el Ecuador duplica el número de litigios. Entonces, y en algunos casos hasta triplica, porque es algo que, entonces, el problema no está en el CIADE, el problema es que el Ecuador ha tenido lamentablemente, o tiene lamentablemente, una actitud de poco respeto a los contratos, a la ley, al trato justo al inversor, ya sea privado o público, ¿verdad? A una actitud de cambiar las reglas del juego permanentemente. Entonces, en ese contexto, a pesar que nosotros tenemos, repito, un sector de inversión extranjera bastante limitado, ojalá tuviésemos el doble o el triple, nosotros de alguna manera producimos más conflictos que el que tiene Colombia, que tiene un sector externo que es el doble del Ecuador o el triple, igual Perú e igual Chile. Punto. Segundo, no es verdad que en los tribunales de arbitraje internacional siempre le dan la razón a las empresas internacionales. Ya se ha demostrado con estadísticas, estamos todos de acuerdo en que esa es una falacia, que tiene quizás un sex appeal, pero no es verdad. Más o menos estamos alrededor del 47, 48, 45, 50%, dependiendo de cada año. Son estadísticas que se hacen anualmente, en las cuales las decisiones van de un lado o para el otro. Entonces, el Estado tiene el derecho a proponer un árbitro, el inversor propone otro, el centro del CIADE, si no se ponen de acuerdo los dos árbitros, en un tercero, el centro del CIADE lo designa, tratando que sea una persona con experiencia. Así que llegar al CIADE, iniciar un arbitraje, créanme que es esperar 10 años o 5 o 7 años, en algunos de estos casos largos, complicados, no es una cosa que las empresas la ven con algo, con mucha atracción. El inversor, el hombre de negocios no está viniendo a un país extranjero con ahora, claro, si ya no hay más opción, si ya las cosas se complican tanto, podemos poner el caso de Occidental, el caso de Perenco, el caso de Burlington, etcétera. Obviamente ya este tema pasa pues al departamento legal y verán cómo se salen y cómo recuperan algo de la inversión, ¿no?
pero lo ideal sería que no tengamos estos casos. Pues la verdad es que, como decía Rodrigo, nuestra adhesión va a promover, yo sí creo, va a abrirnos, va a bajar un poco la inseguridad que había con respecto a invertir en el Ecuador, ¿verdad? Aun cuando no firmemos tratados de protección de inversión bilateral. Yo eso no le veo todavía una gran urgencia. Ya con adherirnos al CIADE, el gobierno en las próximas concesiones puede poner una cláusula en el contrato ahora diciéndole que en el evento de disputas con el inversor se someten a las reglas del CIADE, que es un tribunal, es un sistema internacional. Lo ideal sería negociar tratados bilaterales. Sin embargo, yo veo complicado. La tendencia y la filosofía en los países ahora desarrollados está cambiando con respecto a los tratados de inversión. Hay mucha oposición también en los países desarrollados. Habrá que esperar. Pero ya al menos con la entrada del Ecuador al CIADE tenemos, como quien dice, un pie adentro. Nos falta el otro pie, que sería la firma de los tratados bilaterales. Y eso sí va a tener un problema constitucional, yo creo, porque la norma constitucional habla de tratados, ¿verdad? De tratados que obliguen al Estado a someterse a arbitrajes que son muy parecidos a los del CIADE. Como repito, eso no implica, el CIADE no implica eso. Si uno lee la decisión de la Corte, muy bien claramente dice, el artículo primero de las reglas del CIADE dice exactamente eso, ¿no? No por la firma de este tratado, no toda disputa entre estados e inversores extranjeros de otro estado será obligatorio someterse al CIADE. Se requiere, dígalo usted, un segundo consentimiento. En eso está lo que estábamos conversando. O nos vamos por el lado de tratados bilaterales, como lo teníamos antes. Nosotros teníamos casi 22 tratados que corrían. O nos vamos por el hecho de someterse a las reglas del CIADE en los contratos de inversión que se suscriban. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Pero, ya le digo, no hay dos falacias. La una, como le digo, es que las decisiones siempre favorecen al Estado. La otra cuestión que debemos tener en cuenta también es esta. Esto no es suficiente para atraer el inversor extranjero, especialmente después de habernos salido del CIADE y luego regresado. Porque mire, un país tan grande como Brasil nunca ha formado parte del CIADE. Claro, Brasil ha tenido una actitud, vea, si usted quiere invertir en el Brasil, venga, invierta y corra el resto. Yo no le voy a dar muchas protecciones de carácter judicial. Y claro, Brasil es un mercado muy atractivo, y entonces tiene un sector externo muy dinámico y que no ha necesitado del CIADE. Pero países como el nuestro sí lo necesitamos avanzar, poner reglas que puedan ser atractivas. Pero repito, no son suficientes. Podemos adherirnos al CIADE, podemos firmar tratados, pero si el Ecuador no cambia su política con respecto a la inversión extranjera y no crea un marco casa adentro, de verdad, de mayor amigabilidad, si se quiere, hacia la inversión extranjera, podemos firmar el tratado del CIADE, podemos regresar al CIADE, pero los inversores van a seguir mirando al Ecuador pues, con cierto escepticismo. Doctor, la Corte Constitucional dictaminó que la firma del convenio del CIADE no requiere ratificación de la Asamblea Nacional. ¿Esto quiere decir que ya se ha hecho efectivo este reingreso o para ser parte de esta convención, o se requieren pasos adicionales para ingresar a la misma? Ya, la Constitución de Montecristi le siguió un poco el planteamiento que se hizo en la Constitución del 98 y se dijo, vean, el Ecuador se está atrasando en la aprobación de tratados, en la ratificación de tratados, y eso sucede en muchos países del mundo. Entonces vamos a cambiar el sistema. Solamente cierto tipo de tratados van a requerir la aprobación de la Asamblea, ¿verdad? El resto de tratados que no calzan en estas definiciones, el presidente de la República está en libertad de suscribirlos, aprobarlos y ratificarlos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos tratados? Bueno, ahí en la actual Constitución está en el artículo 419, son tratados de alianzas militar, son tratados por el cual se cede territorio nacional,
son tratados. Hay una serie de tratados muy específicos, muy concretos, en las cuales en esos casos solamente va el tratado a ser aprobado por la Asamblea. Quiere decir que ahora es al revés. La regla general es que todo tratado el presidente puede suscribirlo y aprobarlo y ratificarlo, salvo con la excepción de unos 4 o 5 tipos de tratados que sí se requieren la aprobación. Entonces, lo que dijo la Corte Constitucional con acierto es que este tipo de tratado no es un tratado que requiere la aprobación de la Asamblea, con lo cual el presidente seguramente en estos días estará preparando la nota de ratificación al CIADE. El CIADE tiene que llevar un registro. Si usted entra a la página web del CIADE, hoy encontrará otra vez Ecuador, pero solamente está como signatario, no como ratificante. Y más adelante le va a aparecer en la casilla que sí, que el Ecuador tal fecha suscribió y en tal fecha ratificó. Probablemente es un tema de Cancillería que seguramente lo tendremos en un par de semanas más. Ahora, quisiera preguntarles, doctor Hernán Pérez Luz y Rodrigo, ¿cuáles son aquellas otras reformas en el ámbito tanto jurídico como económico que pueden, a su vez, facilitar este flujo de inversión extranjera, ya que se ha mencionado que si bien el CIADI, la firma del convenio del CIADI es un paso importante, pero no es suficiente? Entonces, doctor Hernán Pérez Luz, en el ámbito jurídico, ¿qué más se puede hacer para que Ecuador se convierta en un punto más atractivo para recibir inversión extranjera directa? Mire, se puede hablar mucho sobre reformas legales que sí son necesarias, pero yo creo que más bien es un problema de política económica la que se necesita el Ecuador. Digamos que necesitamos una buena reforma tributaria, tratar de que esas reglas tributarias no se alteren en el tiempo, ver la forma como definimos el tema del asunto laboral. Mejoramos el sistema de justicia, porque a pesar que tengamos un tribunal internacional para resolver disputas extranjeras entre inversores, igual el Ecuador necesita mejorar los aspectos de seguridad jurídica. Hay que reformar probablemente inclusive la Constitución, porque la Constitución refleja una cosmovisión de un partido político y prácticamente ha congelado a nivel constitucional una serie de guías que más bien parecen el programa de un gobierno, no un marco general. Yo no sé si Rodrigo tiene algunas sugerencias con respecto a todo esto. Claro, yo creo que justamente si hablamos de cuáles son los factores que van a estimular la llegada de inversiones, y todos estos factores tienen que ver con los componentes del índice de libertad económica. Es decir, ¿qué va a traer la inversión? Estimular el crecimiento de la inversión tanto extranjera como local. Impuestos más bajos, reducción de las regulaciones o simplificar las regulaciones, flexibilidad en la contratación laboral, independencia y eficiencia del sistema judicial, baja represión del sistema financiero, estabilidad monetaria, que sí la tenemos en ese caso. Entonces, todos estos son componentes de lo que es la libertad económica. Ahora, de todos estos componentes, pienso que las dos reformas que este gobierno podría lograrla con relativa facilidad o con menor dificultad, digamos. La una es la apertura comercial, que es uno de los componentes de libertad económica, y esta vez la reforma más importante, porque esta reforma va a precipitar, va a impulsar las demás, ¿no? ¿Y por qué en este momento sería más o menos fácil? Porque tiene poca oposición hoy en día. Y es importante la celebración de los acuerdos comerciales, porque además alguien diría, para abrirnos al comercio internacional no se requieren de los acuerdos comerciales con otros países u otros bloques, sino abrirse unilateralmente. Lo que sucede es que sí necesitamos los acuerdos comerciales con otros gobiernos o con otros bloques de países, porque cada vez y cuando viene un nuevo gobernante con ánimo de refundar el país. Y cuando hay acuerdos internacionales, no, se dificultan las decisiones erróneas que pueden tomar nuevos gobernantes que vengan, por un lado. Y otra reforma que podría ser implementada en este gobierno con poca dificultad es la internacionalización del sistema financiero.
porque en este momento que la oposición solamente vendría de unos pocos banqueros, ¿no? Y de los empleados del Banco Central del Ecuador, porque el Banco Central del Ecuador o desaparecería o se quedaría solamente en un frontispicio, ¿no? Quedaría solamente una fachada del Banco Central, porque ya no se lo necesitaría en absoluto. Yo simplemente mencioné también que para internacionalizar el sistema financiero, una forma de facilitarlo era homologarlo sencillamente con Panamá o con Singapur, porque se diría muy bien, vamos a homologar, ¿no? En lo que es la legislación financiera y homologar el marco tributario, ¿no? Y de esa manera, entonces, cualquier banco internacional que venga, ¿no? Entrará dentro de una zona franca virtual, ¿no? Que estaría, pues, homologada con cualquiera de estos dos países. Y también cualquier banco local puede acogerse, ¿no? A esa sección con una licencia especial para eso, como hay en Panamá hoy en día. Hoy en día en Panamá hay la licencia para operaciones internacionales, locales y para ambas. ¿Ya? Entonces, estas dos reformas podrían ser logradas. Por supuesto, es muy importante la laboral, pero ahí veo que el camino es más difícil, ¿no? Pero las dos podrían, es decir, la de los acuerdos internacionales para libre comercio, en eso ya están trabajando y creo que van en la dirección correcta, ¿no? Y en la reforma financiera, creo que deberían implementarla ya, ahora que el gobierno goza de popularidad y podría tramitar esta reforma, estas dos reformas, que serían la reforma al Código Monetario y Financiero o y al marco tributario, no aplicable a las instituciones financieras. Y aún más, la forma más sencilla, como estoy sugiriendo ahora, es la homologación, porque la homologación haría políticamente más viable la reforma, porque diría, vea, sabe que los bancos aquí en el Ecuador van a seguir con la legislación actual, pero va a haber una zona franca virtual, ¿no? A la cual se van a acoger los bancos internacionales que lleguen o los bancos nacionales que decidan acogerse también a este tipo de marco. Muy claro la explicación del doctor Calderón, y nos gustaría saber desde el punto de vista de viabilidad jurídica, esto último que él expuso, doctor Pérez Luz, qué proceso jurídico debería llevar adelante, entendiendo que pudiera no tener que pasar por el legislativo algunas de estas propuestas. Yo creo que sí tiene el presidente cierto espacio de maniobra como dentro de como cabeza de la función ejecutiva y como control sobre todas las empresas estatales, de ir haciendo pequeñas reformas o grandes reformas reglamentarias que podrían contribuir a cambiar de alguna manera pues la conducta, la actitud, la política que se ha tenido con respecto a la inversión extranjera y en general garantizando mayor seguridad jurídica. Pueden haber muchos casos, por ejemplo, en materia de compras públicas hay un margen de trabajo que podría desarrollarse para darle más transparencia a las compras públicas. Miren lo que se ha hecho bastante acertadamente con respecto a la liquidación de la compañía de seguros Sucre. Ya en adelante la contratación de pólizas sería por empresas privadas, pero crear obviamente un marco de transparencia, porque la idea tampoco es volver a lo que sucedía antes de la compañía Sucre, sino que ni lo uno ni lo otro queremos. No queremos ni tener una compañía estatal que monopolice los seguros públicos, pero tampoco tener un sistema de poca transparencia como había antes, en la que no quedaba claro cuánto el Ecuador le costaba, ¿verdad?, al fisco el aseguramiento de todos los activos del Estado. En fin, sí hay un campo enorme, en el campo obviamente quizás más importante, que es el educativo. El Ejecutivo no necesita recurrir mucho a la Asamblea, excepto con respecto a los cambios en acceso a la universidad, que ahí sí vamos a tener que, se va a tener que reformar la Constitución, la legislación. Doctor, usted mencionó anteriormente las reformas a la Constitución y justamente usted integró un comité que presentó como iniciativa ciudadana un proyecto para convocar a un referéndum nacional para aprobar o rechazar un paquete de reformas constitucionales. ¿Nos podría contar cuáles eran los puntos principales de este paquete de reformas
y el alcance que tuvo esta iniciativa, cómo ha avanzado, en qué parte del proceso se ubica actualmente. Bueno, comencemos por lo último. Está en manos de la Corte Constitucional tomar una definición sobre el tema, luego de que la Asamblea Nacional, ¿verdad?, en violación de la norma constitucional, no aprobó, archivó básicamente el paquete de reformas constitucionales que había sido sometido a un escrutinio, digamos, a una adhesión de prácticamente 300.000 personas que nos ayudaron, que se adhirieron al proyecto. La Corte Constitucional en su momento dio un dictamen favorable, encontró que esas reformas no afectaban realmente a los derechos constitucionales, excepto unas 2 o 3 cosas que sí nos objetó, pero en definitiva nos dio el visto bueno. ¿Y en qué consiste? Bueno, tiene 3 componentes. El uno es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el otro es la autonomía de la Fiscalía General del Estado, y el tercero, que quizás es el más controversial y el de mayor alcance, es la transformación de la legislatura ecuatoriana. Varios aspectos, una disminución, no sustancial, pero una disminución de los miembros de la legislatura, y con la legislatura más pequeña, dividirla en 2 cámaras, de tal manera que se reasignan las funciones y se da mayor eficiencia al trabajo. Una cámara tendrá algunas cosas exclusivamente que hacer y la otra otros temas, ¿no? Esa cámara nueva sería la Cámara del Senado, que se conformaría con 30 senadores elegidos a nivel nacional. Hoy en día, como usted sabe, elegimos 15 asambleístas nacionales. Ellos son elegidos por votación de todo el país en una lista única. Ahora la idea es subir a 30, pero esos 30 ponerlos a trabajar en una cámara aparte. Porque hoy en día, curiosamente, los 15 asambleístas nacionales tienen iguales facultades, iguales derechos, lo que usted quiera, que un asambleísta provincial. No hay nada que los diferencie, digamos. Entonces, el asambleísta nacional que ha logrado llegar a la asamblea con el voto de todo el país, se sienta y encuentra que no tiene ninguna cosa que diferencie del asambleísta, con todo respeto, de la provincia de Bolívar o de Loja o de Galápagos inclusive, que es una provincia casi con escasa población. Entonces, la idea es reasignar funciones, mover a 2 cámaras, ¿verdad? Y creamos una serie de cambios que creemos que son importantes para el país. Esas serían básicamente, bueno, se elegirían a los asambleístas en la segunda vuelta electoral, que es lo que se debió haber hecho o se debió haber mantenido en la Constitución del 79. Seguramente, al menos Danilo, estoy seguro que no se acuerda de eso. En esa Constitución, por primera vez, entramos en el sistema de doble vuelta electoral, pero las normas electorales, la ley electoral de aquella época, con mucha sabiduría, dispuso que la segunda vuelta se elijan a los asambleístas, a los legisladores, no en la primera vuelta. Eso cambió lamentablemente por presión de los pequeños partidos, que se veían que podían ser, pues, de alguna manera arrollados por partidos más grandes, y pidieron que se haga en la primera vuelta. Eso ha contribuido a la fragmentación del Ecuador. Nosotros no podemos mantener un país con 200 organizaciones políticas, más o menos, más, son las que están registradas hoy en el CNE. Es decir, casi podríamos pensar que tenemos más de 200 partidos políticos en el Ecuador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la época del presidente Correa se facilitó muchísimo la creación de partidos políticos y las elecciones podían ser auspiciadas por movimientos regionales, por movimientos locales, etcétera. Bueno, el proyecto introduce muchos cambios. Lamentablemente, la norma constitucional exige que aún en estos casos, imagínense, aún en estos casos en que es el país el que propone el referéndum, digamos, tiene que pasar por la Asamblea. Y la Asamblea no lo aprobó, simplemente decidió archivarlo. La Corte Constitucional tiene en sus manos una solución a este problema,
estamos pidiéndole ya reiteradamente que tomen una definición, porque podría ser que le devuelva a esta asamblea y le ponga ya un plazo perentorio para que tome una decisión y diga apruebo esto y vamos al referéndum, o en su defecto mandar esto al Consejo Nacional Electoral para que convoque al referéndum. Lo expuesto por el doctor Pérez Luz sobre la reforma legislativa más eficiente se asocia a lo que desde el Instituto y otra iniciativa de ciudadanos se lleva adelante a través del Foro Libertad y Prosperidad sobre reducir el tamaño del Estado en algunos casos o hacerlo o reorganizarlo, hacerlo más eficiente. En este caso se trata de 5 reformas de las cuales invito, don Rodrigo ya ha tocado dos de ellas y que pudiera complementarlas de manera de entender que estos temas son de discusión ciudadana para justamente desde la ciudadanía buscar esa salida de gestión política, como bien declaró el doctor Pérez Luz. Entonces, don Rodrigo, por favor, si puede complementar lo que sería la reforma del Estado, las de seguridad social y la laboral que tenemos desde este Foro Libertad y Prosperidad en la palestra en discusión, incluso de la Asamblea y de conocimiento del Ejecutivo. Claro, justamente, yo mencioné de las 5 propuestas del foro, ¿no? Referí 2, que una es la apertura comercial, ¿no? Y la otra, que es la internacionalización del sistema financiero. No, las otras 3, por supuesto, son la reforma laboral. No, esto es una reforma que permita una flexibilización en la contratación laboral, ¿no? Y de esa manera estimular el crecimiento del empleo, ¿no? Y otra, la reforma al sistema de seguridad social, ¿no? Que en este momento tenemos un sistema inviable, ¿no? Inviable y básicamente por 2 razones, ¿no? Por supuesto, este seguro social que tenemos es de lo más ineficiente y corrupto, ¿no? Pero lo fundamental es que el problema básico es que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Cada vez se va achicando la base de la pirámide. Entonces, cada vez es mayor la proporción de jubilados respecto a los aportantes al seguro social. Entonces, este sistema de reparto sencillamente no es viable. Tenemos que ir a un sistema de capitalización individual y hacer un sistema sostenible en largo plazo. La otra reforma, por supuesto, es la última, la reducción del tamaño del Estado, ¿no? Y para esto lo que el foro propone es la aplicación del presupuesto de base cero, ¿no? En cada una de las unidades ejecutoras del gasto en el país. Si se aplicara el presupuesto de base cero, de golpe se podría reducir el gasto corriente, ¿no? En posiblemente un 20 o 30%. Entonces, por eso es que en el país el problema no es el déficit fiscal, el problema es el excesivo gasto, ¿no? Y la forma de ver cuáles son las unidades que tienen que ser eliminadas o las unidades que tienen que ser reducidas, ¿no? De acuerdo a los objetivos que se quieren lograr, ¿no? Esto es aplicar el presupuesto de base cero. Ahora, yo quisiera rápidamente referir, y regresando al tema del CIADI, ¿no? Ya nos explicó Hernán sobre la conveniencia de ser parte del CIADI en esto de atraer las inversiones. Y también cómo el CIADI históricamente ha sido favorable para el Ecuador en su conjunto, ¿no? Pero aquí los políticos no siempre están listos para cuestionar los tribunales internacionales con el argumento de que estos tribunales favorecen a los poderosos. Y no es así. Y para esto quiero traer a colación, ¿no? Otro tribunal internacional, que es el de la OMC, que hace un momento también lo citó Hernán. Desde el momento que Ecuador se hizo miembro de la OMC, que esto fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén, este fue un acierto de ese gobierno, ¿no? Ecuador se somete en estos temas comerciales, ¿no? Al tribunal de la OMC. Y la OMC tiene unas leyes que son conducentes al libre comercio mundial. Y Ecuador ha tenido 2 problemas ya, esto hace unos 15 años, ¿no? Llevados ante este tribunal. El uno fue el de los camaroneros, cuando Estados Unidos impuso un recargo arancelario acusando de dumping. Y el otro el de la Unión Europea, ¿no? Cuando comenzó a aplicar las cuotas para la importación de banano a la Unión Europea. Entonces, Ecuador, ¿no? Demandó ante este tribunal, el gobierno de Ecuador,
En el caso de los camaroneros, pues demostrando que de acuerdo a las leyes de la misma OMC, no había tal dumping, ¿no? Entonces, ¿y ganó a quién? A un poderoso, a los Estados Unidos. Y en el tema del banano, cuando hubo el problema de las cuotas, ¿no? ¿A quién le ganó Ecuador? A la Unión Europea, otro poderoso. Entonces, en estas dos ocasiones en que Ecuador ha tenido que acudir a un tribunal internacional por un tema comercial, ¿no? ¿Quién ha ganado es Ecuador? O sea, estos tribunales funcionan muy bien. Coincido con Rodrigo, inclusive en el CIADE hemos ganado algunos casos o hemos reducido la pretensión de la indemnización sustancialmente, ¿no? Que también una manera de ganar un caso es que la persona demandada pues pague la mitad de lo que se le está pidiendo que pague, ¿no? Pero efectivamente, en el caso de la OMC, el caso emblemático inclusive fue el caso del banano, porque fue la primera gran controversia que enfrentó la OMC una vez a los pocos meses de ya estar ratificada y en funcionamiento. Y el Ecuador hizo una gran defensa, duró bastante tiempo, ganamos, pero lamentablemente, aunque les parezca mentira, fue en el gobierno de Correa en la que prácticamente resignamos todos esos triunfos y gracias por desgracia, por la presión de unas multinacionales bananeras, el Ecuador pues volvimos a un sistema que todavía estamos tratando de mejorarlo. Pero en definitiva el punto de Rodrigo es preciso, si uno tiene la razón, pues tarde o temprano se impone, ¿no? Algo más que quisiera decir sobre el tema de la OMC, Hernán. Las leyes de la OMC prohíben, ¿no?, que existan subsidios a las industrias locales, ¿no?, a cualquier actividad económica local. Y la OMC no ha podido aplicar esas leyes, ¿no?, a través de la cual se prohíben los subsidios a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ¿no?, que son los bloques, son los países, el conjunto de países que tienen mayor volumen de subsidios respecto al PIB, al sector agrícola. Entonces, ahora, esta es una aspiración de todos los países pobres, ¿no? El llegar a un comercio mundial, a una liberalización del comercio mundial de alimentos, ¿no?, que está bloqueado, ¿no?, por esos países que no respetan esas leyes de la OMC. Ahora, la OMC ha tratado de derribar estas barreras, ¿no? Y en las conferencias de Doha, ¿no?, que ya más de 20 años han tenido ya, ¿no?, se ha tratado justamente este problema central. Este es el problema que no ha podido vencer la OMC, ¿no? Y venciendo esto, es decir, eliminando los subsidios, que eso está contemplado en las leyes de la OMC, ¿no?, se beneficiarían por un lado los habitantes de los países ricos, porque los habitantes de estos países tendrían acceso pues, a alimentos más baratos. Pero en un grado muchísimo mayor se benefician los habitantes de los países pobres, que son grandes productores de alimentos. Entonces, sí es una cuestión que tiene que ser peleada, ¿no?, ante ese tribunal, ¿no? Pero el tema ahí está en que es vencer ya, como los subsidios en Estados Unidos existen desde de la década de 1930, ¿no? Fueron montados por Franklin Delano Roosevelt, y hasta hoy existen, ¿no? La Unión Europea, que es la que más subsidia eso. Entonces, vencer eso es muy difícil, pero hay que ir en esa dirección. Bien, ahora, bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Quisiera consultarle, doctor Hernán Pérez Luz, ¿cómo ve usted el camino para la implementación de algunas de las reformas que hemos comentado en este programa? ¿Cuáles serían los principales desafíos políticos, al menos en estos primeros meses, para el presidente Guillermo Lasso para llevar a cabo las reformas que necesita el país? Bueno, mire, el asunto más inmediato es que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que haber un desembolso y tiene que el Ecuador hacer algún tipo de ajuste, entiendo, en materia tributaria. El fondo está pidiendo que el Ecuador, digamos, tome algunas medidas para incrementar su ingreso fiscal. Creo que esa es la primera cosa que va a tener que tomar la decisión. Ahora, no sé en qué medida, no necesariamente esto implica que haya un aumento de impuestos. Yo entiendo que el gobierno está pensando más que aumentar impuestos es
en cobrar o ajustar una política para cobrar los impuestos que actualmente existen y quizás bajar en algunas cosas antecedentes, no sé. Yo entiendo que esa es la primera cosa que se enfrenta. La segunda es lo que hemos hablado aquí un poco, la materia, los asuntos de carácter laboral. Veo que el ministro de Trabajo ha venido haciendo un trabajo, valga la redundancia, bastante acucioso. Está vendiendo un proyecto de reforma, una nueva ley para incorporar, ¿verdad?, a toda esta masa de personas que están desempleadas, especialmente a raíz de la crisis de la pandemia. Esa es otra reforma importante. Y la otra tema son reformas más profundas. Una de ellas pues tiene que ver, yo creo que con el sistema educativo y con algunas reformas de carácter constitucional, políticas, que ya veremos. El gobierno lleva pues, 1 mes y pico, 2 meses. Lo que sucede es que está enfrentando el tema de la vacunación. Y yo creo que eso es lo que, sin eso, no, todo lo que hablamos nosotros aquí no queda en el aire, ¿no? Y lamentablemente es un tema complejo, un tema difícil. El Ecuador no ha tenido, pues obviamente, como muchos países nos ha tomado de sorpresa, pero creo que le está yendo bien y ojalá que eso sea. Bien, quiero agradecerle, doctor Hernán Pérez Luz, en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido una discusión bastante interesante y creo que ha quedado bastante claro los beneficios para el país del reingreso al convenio del CIADI. Aprovecho esta parte final para invitar a nuestros oyentes al evento que tendremos la próxima semana, el miércoles 21 de julio, justamente sobre el tema que trató Rodrigo Calderón, sobre la presupuestación base cero. El mismo será miércoles 21 de julio a las 5 de la tarde. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para enterarse más de este evento. Estamos en todas las redes sociales como IEEP Ecuador y en nuestra página web www.ieep.org.es. Bueno, nuevamente agradecerle, doctor Pérez Luz, Rodrigo, también agradecerle a usted por acompañarnos esta mañana, Claudia, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado y nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.